Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy el pastor Mauricio Fernández Pardo. Gracias a Dios por este hermoso día, el día que el Señor ha creado para tener comunión con nosotros. ¿No es cierto? Gracias por acompañarnos en esta serie de estudios. Hemos hablado mucho ya sobre nuestra identidad como cristianos, nuestra identidad como hijos de Dios. Y hoy estaremos hablando sobre nuestra identidad en Cristo Jesús. Vamos a descubrir muchas cosas, seguramente muchísimas ya las conocemos, pero es bueno siempre tener presente quiénes somos. De esa manera podremos cumplir el propósito por el cual nuestro Padre Celestial nos ha creado, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé revelación y que nos dé la sabiduría que necesitamos para comprender su perfecta voluntad. Amén. Padre precioso y buen Dios, te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, porque podemos conocer tu palabra, porque podemos profundizar en ella, papá. Gracias. Espíritu Santo, danos la sabiduría que viene de lo alto. Sabemos, Espíritu Santo, que tú quieres perfeccionarnos para toda buena obra. Señor Jesús, gracias por la vida eterna. Gracias porque tenemos una identidad en ti. Gracias, Señor Dios, porque estamos vivos y porque tenemos la oportunidad de ser instrumentos en tus manos. Bendíganos, precioso y buen Dios, y concédanos sabiduría, gracia, gozo y paz. Te rogamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Amén. Pues bueno, vamos a continuar. ¿Qué te parece si leemos la escritura? Hoy vamos a estar hablando mucho sobre nuestra identidad que es en Cristo Jesús. Así que voy a dar digamos así, vamos a profundizar en el texto que el mismo Señor Jesucristo habla de sí mismo, pero que también nosotros, ahora en Cristo, tenemos que entender que tenemos la misma naturaleza. Amén. Así que vamos a ver esto y vamos a rogarle al Señor que podamos comprender lo que somos, porque muchas veces el ignorarlo también nos limita a la obra que Él nos ha llamado a hacer. Amén. Aleluya. Ve por favor a Mateo capítulo 5. Ok, entonces Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo en el capítulo número 5. Mateo capítulo número 5 y dice en el verso número 13, este versículo nos va a hablar mucho de quién es Jesús y lo vuelvo a decir. En Cristo Jesús nosotros tenemos la misma naturaleza. Seguramente hemos oído, hemos leído, hemos dicho muchas veces este texto que de pronto ya se volvió también como un cliché, ya no es algo que tal vez ni siquiera estamos dimensionando. Este versículo me refiero al que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, si hemos comprendido en el sentido literal, en el sentido espiritual, en el sentido de revelación, amén, tenemos que comprender que todo lo que es Jesús, ahora yo soy. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Vosotros sois, mira, pero vamos a leerlo aquí. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada para los hombres o por los hombres. Dice entonces aquí, no sé para qué usted pueda utilizar la sal, hay diferentes usos, principalmente para sazonar la comida. Quizás es lo más común o en lo que más lo utilizamos. Pero la sal puede servir para curtir, también sirve para sanar, también sirve para dar alguna reacción química, como un aislante, etcétera. Vamos, la Biblia dice que tú eres la sal de la tierra. A veces nosotros quizás pensamos como que no somos tan importantes como hijos de Dios. Pareciera como que la única razón de ser cristianos es congregarnos y ya. Pues la verdad es que estaríamos en un tremendo error.
la tierra necesita ser sazonada y el eterno y buen Dios decidió que quien diera sazón a esa comunidad, esa colonia, a ese municipio, ese estado, qué sé yo, seas tú mismo. Dice aquí, yo soy la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que yo sea la sal de la tierra. Si no lo hago, dice entonces, pues convendría que fuera arrojada, echada afuera, pisoteada por los hombres. Lamentablemente, en la actualidad todavía cuesta mucho trabajo para muchos cristianos comprender que nosotros deberíamos de estar inmiscuidos o, ¿cómo decirlo? Que nos involucremos, es la palabra, en todos los aspectos, tanto, por ejemplo, políticos, la cuestión de comunicación y medios, en la cuestión de la enseñanza, en la cuestión de la legislación, en la cuestión del gobierno, en la cuestión, no sé, por ejemplo, de las artes, de la cultura, etcétera, en todos los aspectos. ¿Sabes por qué? Porque de pronto decimos, no, por ejemplo, la política es del diablo. No, la política es un instrumento que si usted y yo, por ejemplo, fuéramos los que ejerciéramos las políticas públicas en este país o en este estado, las cosas serían diferentes. ¿Por qué? Porque estarían basadas en ¿qué? En la bendita palabra de Dios. Sin embargo, tenemos mucha gente haciendo políticas públicas que están inmiscuidos en desorden, en pedofilias, en perversiones, en cuestiones, digamos así, de muerte, a favor del aborto, de la eutanasia, etcétera, etcétera. Pero de pronto nosotros vemos que hay muchos cristianos que dicen, ¿cómo es posible que suceda esto, etcétera, etcétera? Y no nos queremos involucrar. Y hasta creemos que nosotros deberíamos de estar solamente, ¿qué? ¿Alabando a Dios? Sí. ¿Orando? Desde luego. ¿Predicando? Eso es esencial. Pero también haciendo lo demás. Sin dejar de hacer esto, tenemos que de verdad involucrarnos en todos los aspectos sociales, políticos, religiosos, morales, etcétera, de nuestra sociedad. ¿Quién lo decidió? El Padre Eterno. El Señor Jesucristo está diciendo quiénes somos. Y luego en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un camastro o un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos, subráyele, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No es una sugerencia. El Señor Jesucristo en el verso 16 nos dice, así alumbre. Es decir, debemos de ser luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Fíjate bien lo que dice el Señor Jesucristo y tal vez esa sea la situación. Hoy conviene que mucha gente no diga soy cristiano, porque a lo mejor le puedan hacer bullying, porque a lo mejor lo estén señalando en todo momento, porque a lo mejor estén pidiendo o esperando más de respuesta o de, no sé, de calidad, etcétera. Pero todo eso está bien. Todo eso está bien. Incluso el mismo Señor Jesucristo lo dijo, por mi causa los van a vituperar. Entonces, ¿por qué estamos esperando como que nadie sepa, para que nadie hable, para que nadie nos señale, para que nadie nos haga sentir mal? Creo que todo lo contrario, deberíamos de estar cuestionando, deberíamos de estar imponiendo incluso lo que dice la bendita palabra, no hacernos cómplices. Y hacerse cómplice también es quedarse callados. ¿Has escuchado aquello que dice que el que calla otorga? Fíjate qué tremendo. Nosotros como cristianos deberíamos de estar determinando cómo y qué, pero estamos como de la secreta. ¿Has escuchado esa expresión? Vamos por favor al Evangelio según Juan, por favor. Evangelio según Juan en el capítulo número 15. Y la escritura nos dice aquí en el versículo, aleluya, versículo 14 también. Juan capítulo 15, versículo 14. Versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo les mando. De pronto queremos recibir el favor, la unción, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, pero creemos que solamente ahí hincados, orando, ahí levantando nuestras manos en el templo, es como vamos a tener comunión con Él, es como nos vamos a ganar el favor con Él. Es más, creo que algunas personas piensan que cuando decimos ten una mayor o una profunda o una verdadera relación con tu Padre, han de pensar que te encierras en tu habitación y pones los ojos en blanco y estás allí viendo nubes y ángeles y pasan cosas sobrenaturales. Te voy a decir algo, ¿eso puede suceder? Claro que sí puede suceder, pero lo que está diciendo la bendita palabra es que si tú eres una persona que entiende quién eres, debes de comprender que lo que tú haces es determinante para lo que va a suceder en el mundo. A ver, lo voy a decir más despacio. De pronto, no sé si tú eres de las personas o has escuchado a personas que dicen, todas las cosas están muy mal, hay mucha violencia, tenemos gobiernos corruptos, tenemos gente que nos están representando que son perversos, la gente se está volviendo loca, un montón de droga. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Todo está así por consecuencia e irresponsabilidad de la iglesia. ¿Cómo? ¿Ahora yo soy el responsable de que las cosas estén mal en el mundo? Claro que sí. Lo acabamos de leer en Mateo capítulo 5, versículo 13, dice que tú eres la sal de la tierra. Si la tierra necesita ser sazonada, si las políticas, si las decisiones necesitan ser sazonadas con la bendita palabra de Dios y tú no lo has hecho, por eso alguien más viene y pone cosas raras. Si la escritura dice en el versículo 14 que tú eres la luz del mundo y más bien te ocultas, pues las cosas siguen metidas o sumergidas en una profunda oscuridad de pecado, tan densa, ¿por qué? Porque los cristianos, así literalmente lo digo, hemos sido irresponsables. En Juan capítulo 15, versículo 14 dice, yo soy amigo de Cristo. Sí, pero a partir de que yo puedo ser amigo de Cristo, si es que yo hago lo que Él me ha mandado. Todo el mundo puede decir, yo soy cristiano y el Padre es mi Padre y Jesús es mi hermano y además es mi amigo. Oye, no te veo predicar. Oye, no te veo tomando decisiones. Oye, no te veo siendo una persona de influencia. Oye, no te veo demandando o denunciando cosas que están incorrectas. Sabes, hace no mucho tiempo unas personas querían que yo renunciara a mi cargo como presidente de la Alianza Ministerial Evangélica del Estado porque estoy relacionado con cuestiones políticas. Imagínate, quizás nunca han leído la bendita palabra de Dios. Yo no voy a dejar de ser luz, no voy a dejar de ser sal. ¿Y qué crees? Quiero tener una amistad con Cristo Jesús. Y la Escritura dice, si yo hago lo que Él me ha mandado. No me puedo esconder. Si el Señor me ha permitido tener relaciones, si el Señor me ha permitido tener capacidades, no es solamente para que me infle, no es para que yo sea un pastor ahí espiritualoide o que crea que necesito levitar para que la gente vean qué espiritual soy. Claro que no. Mi fe es fe en acción. Mi fe es obrar, establecer, representar lo que la bendita palabra dice que yo tengo que hacer. Es un mandato y no una sugerencia. Y luego dice, ya no lo voy a llamar siervo porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les llamaré amigos. Aquí vuelvo a enfatizarlo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hoy de mi Padre las he dado a conocer. De verdad que hay gente que puede tener años, décadas como cristianos y siguen siendo de la secreta, siguen siendo gente que no influyen, siguen siendo gente que no pasan, o más bien que pasan desapercibidos, porque ni siquiera la gente sabe, mira, es que sí, él es una persona recta porque es cristiano, sí, él es un buen gobernador porque tiene temor de Dios, sí, etcétera. ¿Me estoy explicando? Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os los dé. Fíjate qué dice aquí. Yo soy elegido por Cristo. ¿Para qué? Para llevar fruto. Yo soy elegido de Cristo, por Cristo, para que yo dé fruto.
Esto es muy sencillo. ¿Cuántas personas has llevado a los pies de Cristo, han permanecido y ahora también ellos están dando fruto? ¿Cuántas personas les has hablado de Cristo? Pastor, es que siento que no es mi don. Pues mira, no necesitas el don, sino aceptar que tienes un mandamiento. Ve y haz discípulos. No es una opción, es un mandamiento. Y muchas personas que yo conozco que pueden tener años o décadas en el cristianismo, son de verdad, no han dado un fruto. No han dado un fruto. Te voy a ponerlo así muy fácil, muy sencillo. Las matemáticas son más fáciles de lo que a veces uno se puede complicar. Si hoy quisiéramos ser una macroiglesia y somos unas 100 personas, en menos de un mes, si tú le predicaras, fíjate, un mes es un montón de tiempo. Como decimos aquí, es un chorro de tiempo. ¿Sabes? Un mes son 30 días en donde si tú le hablaras a una persona, fíjate lo que voy a decir, si tú le hablaras a una persona diario de Cristo y empezaras a discipularle, tienes 24 horas para exponerles quién es Jesús, para convencerles quién es Jesús, pero vamos a suponer que de esas 30 personas en un mes, solamente 15 se interesaron y solamente esas 15 quieren saber un poco más. De esas 15 personas, vamos a suponer que solamente la mitad, ¿no? 7 u 8 de ellos sí quieren tener una relación más profunda con el Señor y van a empezar a congregarse. Digamos que de esas personas nada más quedaron 3. Te voy a decir que existe una regla. Se dice que de 10 personas, solamente 2 son las que van a permanecer. Fíjate bien, si de 30 personas quedaran 4, 5, 6 personas, estaríamos hablando del 20%. Pero muchos de nosotros decimos, ay, es que yo no tengo el don, es que yo no tengo el tiempo, es que estás tan ocupado en 20,000 cosas menos en lo que el Señor te está llamando a hacer. Yo te he elegido, dice el Señor, ¿para qué? Para que lleves fruto. Entonces te preguntaría, ¿es correcto que el Señor te haya escogido cuando ni siquiera has predicado el Evangelio a una persona en tanto tiempo que llevas como un cristiano, que llevas conociendo del Señor Jesús? Qué dura pregunta, ¿no es cierto? Pero si al mes, por favor, si al mes nosotros pudiéramos llevar 2 frutos a la congregación, en un mes seríamos 300 personas. ¿Captas? ¿Por qué las iglesias, sobre todo en América, son tan pequeñas? Porque tenemos gente que no ha entendido quién es delante del Señor o porque es que el Señor las ha elegido. Te lo voy a decir con mucho respeto, pero el Señor no te eligió porque seas muy bueno, porque seas muy santo. El Señor no te eligió porque seas muy capaz. El Señor no te eligió porque fueras guapo o bonita, ¿eh? ¿Sabes? El Señor te eligió ¿para qué? Para que lleves fruto. Y entonces, amado hermano, hermana, yo quisiera que pudieras meditar en este momento si o no lo sabías y por eso, al no conocer tu identidad como un cristiano, es decir, la identidad que tienes en Cristo, no lo habías hecho, te animo a que hoy, a partir de este instante, puedas vivir conforme a lo que dice la bendita palabra de Dios. Vamos por favor a Romanos capítulo 6. Aleluya. Carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 6. Gloria a Dios. ¿Listo? Romanos capítulo 6. Y vamos a leer, ¿qué te parece? A partir de el versículo Romanos 6, desde el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, eso dice lo que tú eras, un esclavo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de justicia. ¿Quién eres? Siervo de justicia. Subráyalo. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de justicia. De verdad, comprende tu naturaleza, siervo de justicia. ¡Wow! Muchas personas como que se han incomodado cuando he dicho es que solo hay personas o ministros o iglesias que predican evangelio de arrepentimiento y no evangelio de justicia. Pero tengo que decirlo y lo voy a seguir diciendo.
Dejemos de condenar a la gente. La gente ya está condenada de por sí. Al no conocer a Cristo, al no entregar su vida a Cristo, ¿acaso no has leído la Biblia? En sí ya están condenados. No los condenemos más. Llevémosles un evangelio de justicia, llevémosles un evangelio de amor, llevémosles un evangelio en donde ellos lo reciban como una buena noticia y no como algo que ellos ya saben. No sé si a ti te ha pasado, pero yo he escuchado que gente dice, pues si me voy a condenar, ni modo, me voy a condenar y ya, pero mientras tanto voy a vivir, y voy a hacer y voy a deshacer y etcétera, etcétera. ¡Qué tremendo! Pero ¿a causa de qué es que hay tanta gente pensando así? A causa de que los cristianos venimos y agarramos a la gente a bibliazos y no les hablamos de quiénes son y de lo que el Padre quiere que sean. Este estudio que estamos hablando de lo que somos en Cristo Jesús, te debe cambiar tu forma de pensar, te debe de renovar, te debe de actualizar. ¿Y sabes por qué? Porque una vez que tú asumas quién eres delante del Señor y ahorita en este tema quién eres en Cristo Jesús, seguramente tú correrás a decirle a alguien más quién es en Cristo Jesús. A veces creemos que los cristianos somos una élite escogida y entonces, bueno, cuando el Señor quiera sumar a alguien más, pues bueno, lo vamos a recibir y ya. Claro que no. La Biblia dice que el Señor no quiere que ninguno se pierda. Pero, ¿qué onda con nosotros como iglesia? Quiero decir, ¿somos siervos de justicia o somos siervos de nuestra propia conveniencia, de nuestros propios intereses, de nuestras propias doctrinas, de nuestra propia denominación o movimiento? ¿Qué onda con nosotros como iglesia? Quiero decir, la Biblia dice, Romanos 6:16, que somos siervos de justicia. Vete por favor un poco más adelante. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y lo vuelve a decir por segunda vez, fíjate qué tremendo. Mas ahora que habéis sido libertados de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Wow! Dice aquí en el versículo 22, además de ser siervos de justicia, somos siervos de Dios. ¿Realmente eres un siervo de Dios o te sirves de Dios? Ay, 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 qué fuerte. Pero yo conozco mucha gente que solamente cuando les está yendo muy bien, entonces son cristianos, entonces se congregan, entonces hasta andan buscando cómo servir. Cuando están metidos en una bronca y el eterno y buen Dios en su misericordia los ayudó, mira, son prestos, pero así de rápido también se les olvida. Así de rápido también se enfrían. Hay personas que lloran, que sufren, que prometen, que juran para que el eterno y buen Dios tenga misericordia de ellos. Finalmente el Señor en su bondad los bendice, ya que se sienten fortalecidos y bien, se van. Y ni gracias dijeron. No son siervos de justicia, mucho menos serán siervos de Dios. Versículo 22. Siervos de Dios, ¿para qué? Para que dice la Escritura otra vez, tengamos fruto. Y parte de este fruto es la santificación, es vivir correctamente, es no avergonzarte del Evangelio. Y cuidado, porque la Biblia dice que el Señor, Él mismo dijo, el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él. O en otra versión dice, el que me negare, yo también le negaré. Mira, dice aquí, para vuestro fruto sea santificación y como fin, la vida eterna. Siendo un siervo de Dios, te garantiza tener vida eterna. No, yo ya sé que tengo vida eterna, porque es por gracia, no necesito hacer nada. No has entendido mi gracia, no has entendido evangelio y no has entendido ser verdaderamente un siervo o un hijo del todopoderoso y buen Dios. ¿Captas lo que estoy diciendo? Gente que puede tener mucha religión, pero lo esencial no lo conoce, no lo sabe y lo peor, ¿sabes qué? Tampoco lo enseña. Vamos ahí adelantito en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa? Que tú y yo somos adoptados. Pues si no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Cuál es mi otra, digamos así, definición
En Cristo Jesús, yo soy hijo de Dios. Fui adoptado como un hijo de Dios. Entonces, ¿me comporto realmente como hijo de Dios? Dice que en otro tiempo vivía bajo un espíritu de esclavitud. Libérate entonces, libérate de cualquier pecado, sí, pero de la indiferencia, del temor, de la flojera espiritual o pereza espiritual, como quieras llamarle. En Cristo Jesús debemos de ser personas que deberíamos de estar proclamando las buenas noticias donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, a la hora que podamos también. Dice aquí en el versículo 17, y si hijos, también herederos. Subráyelo. Yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y si dice en el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Pero también aquí hay una condicionante, ¿qué crees? Uy, pastor, pues antes lo hablaba muy fácil. Sí, claro. Aleluya. Es tan fácil. ¿Por qué te parece que es difícil padecer en Cristo, servir a Cristo, predicar a Cristo, testificar a Cristo y vivir como Cristo? ¿Por qué se te hace muy difícil? Porque en el fondo no quieres sino seguir viviendo quien tú eres, pensando como tú piensas, haciendo lo que se te da la gana y estás queriendo acomodarte en un título de ser cristiano cuando no eres Cristo. Sigues siendo tú con un mote o con un apodo o como quieras llamarle, pero nada más. Porque un cristiano es una nueva criatura y alguien que es nuevo va a aprender a vivir en esto y desde luego que no se le va a dificultar. ¿Estoy hablando claro? Dice aquí, herederos y coherederos si es que padecemos juntamente con él. ¿Cuánto has sufrido por el Evangelio? Te lo pregunto derecho. A ti, ¿cuánto has sufrido por el Evangelio? ¿Cuánto has sufrido por tu congregación? ¿Cuánto has sufrido para que la iglesia esté bien conformada, unida, capacitada? ¿Cuánto tú realmente has padecido? Pastor, yo siempre tengo que barrer, yo siempre tengo que hacer los baños, a mí siempre me dicen, a mí siempre me mandan, todo yo. ¿Sabes qué? No quieres padecer, no quieres sufrir, ni siquiera en lo más mínimo, que es hasta por tu propio bien, quiero decir. Imagínate que de pronto pensamos que ser un cristiano y ser un hijo de Dios y ser heredero de Dios y coheredero con Cristo es tronar los dedos y que vengan los ángeles y bajen y laven y barran y trapeen y hagan y deshagan. ¿Sabes? Tú y yo somos siervos. No se te olvide, dice aquí la Escritura que debiéramos de estar padeciendo. Deberíamos de estar padeciendo. Pero estamos en un evangelio cómodo. No, pastor, no hay que incomodarlos. Una vez les decía, fíjense lo que hice hace ya, yo creo que unos 15 años. Les dije a los hermanos, ¿saben qué? Aquí el culto, me parece que en aquel entonces era a las 10 de la mañana. Es a las 10 de la mañana, hermanos. Y por tolerancia le voy a dar 10 minutos. Y a los 10 minutos voy a cerrar la puerta y por favor ni se molesta en tocar porque nadie le va a abrir. Algunos se pusieron pilas y llegaron temprano. ¿Y sabes qué? Algunos, los que siempre llegaban tarde, ¿qué crees? Algunos se enojaron y no volvieron. ¿Sabes por qué? Porque ¿por qué carambas queremos pensar que Dios nos debe de estar esperando? Dios tiene que ungir o tiene que revelar o tiene que ministrarnos cuando yo diga, en el momento en que yo llegue. Insensato. ¿Quién carambas te crees que eres? ¿Llegas a la hora que quieras? ¿Te vas a la hora que quieras? ¿Eres tú uno de ellos? Perdóname. Está la predicación. Ay, me acordé que tengo que, no sé. Miren, hay personas que dicen, ay, es que pastor, como vi que no había mucha comida, entonces pues fui a hacer de comer. Oye, el Padre te está sirviendo un banquete y lo dejas con la mesa servida porque tú te largaste a hacer comida para engordar, para saciarte en tu cuerpo. Hello. De pronto, de verdad, de pronto, qué tremendo es que no hemos comprendido la escritura. Leemos lo que nos conviene, nos acomodamos o como decimos en México, te enchalecas
solamente lo que te conviene. ¿Y lo demás qué, mijo? Dice, wow, aleluya. ¿Sabes cuánto he predicado que somos herederos y coherederos? Muchas veces me gozo, me alegro. Hoy leía un mensaje de una persona que dice, dirán lo que quieran, pero yo soy heredera y por mí pueden decir lo que se les dé la gana. Y yo decía, ni siquiera he entendido esta pobre mujer qué significa ser heredero. Porque pareciera como que ser heredero conviene que yo ya he heredado, no sé, unos 10, 20, 30 millones de pesos y eso va a darme derecho a levantarme, por ejemplo, a las 11, 12, 1 de la tarde, ¿no? A tronar los dedos y que me lleven mi desayunito a la cama, a que me liman las uñas, a que me acerquen las pantuflas, a que, ¿sabes? ¡Qué triste! ¡Qué triste! Por eso el Señor no te hereda millones de pesos. ¿Sabes por qué? Porque te vas a volver loco, flojo, te vas a volver un parásito. Qué padre sería que tú dijeras, aleluya, papá, me han heredado, no sé, 1, 2, 3, 10 millones de pesos, los voy a poner a trabajar. Me voy a levantar temprano, voy a invertir aquí, voy a hacer allá, voy a investigar, voy a estudiar, etcétera. ¡Wow! Hemos tenido un pensamiento de juniors cristianos. ¿Eres todo? Menos un cristiano. Un junior religioso, ¿qué te parece? ¿Te gusta ese título? Pero un hijo de Dios, ¿quién sabe? Dice la bendita palabra que esta, amados hermanos y hermanas, es la identidad que debemos tener en Cristo Jesús. Lo vuelvo a leer. Y dice, herederos de Dios, coherederos de Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Gloria a Dios. Pero un poquito antes dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces no mochemos los textos. Amén. Aleluya. Ve por favor a 2 Corintios. ¡Wow! Qué tremendo. Se me está acabando mi tiempo. Vamos a ver otro más. Segundo libro del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5. Pastor, usted siempre que enseña me incomoda. Pues aleluya, qué bueno, porque a lo mejor usted y yo teníamos un evangelio muy light, ¿no te parece? Por eso estábamos todos lombricientos espirituales. Viene una prueba, viene una situación y se dejan morir, se tiran al suelo, se quieren ir de la congregación, ya no oran, se ponen a llorar, maldicen a todo mundo, ellos son las víctimas, ¿sabes? Por eso tenemos un montón de gente enferma, física, emocional, espiritual, en las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos un crecimiento sano como iglesia. Es que me defraudó, es que habló mal de mí, es que escuché que estaba murmurando, es que no me saludó, es que me aventó el plato, es que no me ignora, es que, ¿sabes qué? Por favor, madura, madura. Y lo vuelvo a decir, madura. No quieres padecer nada, mijo, pues te sentirás la última Coca-Cola en el desierto. Nuestra identidad como cristianos. Tú puedes mirar en qué momento Jesús se puso a lloriquear. Ay, papá, me negaron. Ay, papá, me vendieron como si fuera un animal. Ay, papá, me pegó, me bofeteó, se burló de mí, me puso una corona de espinas. Hello. Aleluya. Hay que entender, amados hermanos, nuestra identidad para que podamos madurar. Déjate de tus niñerías. Ay, pastor, yo ya no sé si me voy a cambiar de congregación porque pues aquí hay gente indeseable. Pues, ¿qué te puedo decir? Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. O sea, es iglesia, no kindergarten. ¿Entiendes lo que digo? Pastor, es que por eso no crecemos. No crecemos no porque yo sea duro, porque la palabra es verdad y porque la palabra es derecha. No crecemos porque tú eres una persona infructuosa. Eres un estéril espiritual. Eres un inmaduro espiritual. ¿Qué tal, no? Mira, 2 Corintios en el capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero no acomodo a Cristo a mi vida, sino que mi vida es nueva y la acomodo a Cristo.
a su modo. Dice aquí, las cosas viejas pasaron, mijo, subráyalo, haz unas 5 planas de este versículo y subrayas 5 planas de 1 Corintios 5:17 y vas a subrayar las cosas viejas pasaron. En cada vez que lo escribas vas a subrayar las cosas viejas pasaron. Sigues amargado, sigues sin hablarle a los hermanos, sigues queriendo ir o no ir, llegas tarde para que nadie te saluda y te vas temprano para que nadie se despida. ¿Qué carambas piensas que eres? La Biblia nos está diciendo que debemos de ser nuevas criaturas. Déjate ya de payasadas. Si eres un cristiano, conviértete y compórtate como un cristiano. Amén. Aleluya. Estoy disfrutando mucho este estudio, ¿sabes? Tenía muchas ganas de decir muchas cosas que hoy me estoy permitiendo decir. ¿Y sabes por qué? Porque si dicen en el mundo que ya estamos en una nueva normalidad, creo que cuando volvamos a la iglesia como iglesia a congregarnos, tengamos una nueva normalidad. La normalidad vieja, déjala ir ya, por favor. Eso no es ser un cristiano. La nueva normalidad es saber quién tú eres para que te comportes a la altura de lo que dice la palabra de Dios que tú eres. Amén. Y dice en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya hablé un poquito de esto, ¿sí o no? Que nuestro primer ministerio debe de ser el ministerio de reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios mismo ya se ha reconciliado conmigo. ¿Qué estoy diciendo? Que si te parece a ti muy rudo que te esté diciendo ve y reconcíliate y quiero que vayas y hables con todos y que a la que no le hablabas ve y dile, oye, pongamos las cosas en paz y pongamos las cosas en claro y con aquel y con el otro y de verdad le bajes 2, 3, 5 o todas las rayitas que debas bajarle y que tú entiendas que el eterno y buen Dios se reconcilió contigo para que tú vivas en reconciliación con los demás. Ese es tu primer trabajo. Ese es tu primer ministerio. Pastor, ¿cómo en qué ministerio me ve? Yo te veo pidiéndole perdón a la hermana que hablaste de ella. Yo te veo hablándole al hermano que lo barriste de arriba abajo. Yo te veo limpiando los baños. O sea, ¿sabes? Reconcíliate, amado hermano, hermana, reconcíliate. Y si tú eres un siervo de Dios, también te lo digo, antes de tu ministerio apostólico está tu ministerio de reconciliación. Y te lo dejo de tarea. Si quieres, puedes leer la Biblia. Y si lees la Biblia, vas a encontrar verdades que nos van a incomodar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que seamos buenos. El Padre está esperando que tú y yo seamos perfectos. Amén. Dice aquí mismo, en 2 Corintios, por favor, en el capítulo 6. Aleluya. ¿Listo? 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ojo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo soy templo del Dios viviente. Pastor, y si me hago una racada, pues mira, a lo mejor una aquí en la nariz como los bueyes para que te pongan un lazo y te jalen. ¿Qué te parece? Ay, pastor, usted es muy drástico. Bueno, pues la Biblia dice que tu cuerpo es el templo. A lo mejor le hace falta, no sé, si eres varón, una arracada aquí, la otra acá, y las uñas pintadas. Hay que darle color, ¿no? Al templo. ¿Qué te parece? Ay, pastor, o sea, ¿qué está queriendo decir? No, no estoy diciendo nada. Solo estoy diciendo que cuando el Eterno está viendo como un templo en donde Él se siente a gusto, ¿no? Hoy tenemos templos en donde entras y todo es negro y dices, ay, 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 ¿qué onda? Y de pronto prenden luces negras y de pronto hay luces girando en todos lados y dices, wow, como cuando era adolescente y me iba a la discoteca. ¡Yuhu! Vamos a danzar al Señor, ¿no? Con un cumbión bien loco. ¿Qué te parece? Cristiano, cristiano. Pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué nos pasa? Imagínate que el templo afuera es el reflejo del templo que nosotros creemos que somos. ¿Por qué no un lugar de oración? ¿Por qué un lugar de orden?
¿Por qué no un lugar de respeto? ¿Por qué no un lugar limpio? ¿Por qué, por qué no un lugar agradable? ¿Por qué se nos olvida que somos el templo donde Dios habita? Hay personas, mira, yo conozco algunas mujeres que son muy bonitas, pues no necesitas, querida hermana, usar grandes escotes ni enseñando la lonja. Ojalá y fuera solo el ombligo, pero hay quienes enseñan solo la lonja, las piernas, mujeres que además ya son casadas, que deben guardarse para su marido, que deben de ser recatadas. Lean la Biblia. Dice la Escritura que tu proceder sea digno ante los ojos de los demás. ¿Sabes? Los varones llegan con ropa súper entallada también. ¿Vas a ligar o vas a orar? ¿Vas a alabar al Señor? Estoy hablando del templo físico. Sí, pastor, es que usted me está dando la razón. No vive Dios ahí. Pero claro, pues nos estamos afanando por tener un lugar hermoso. Estoy hablando del templo físico. ¿Sabes por qué? Porque también debe de ser un lugar digno. Si me afano por un lugar digno, así de la misma manera debería de afanarme en un lugar digno donde Él habita, es decir, mi propia persona. ¿Estoy hablando claro? Si el Señor pensara que necesita raya, pues te hubiera hecho cebra. Pastor, es lícito que me tatúe, no, son unas cuantas rayas, pastor. Te voy a decir algo, cuando yo no conocía del Señor, tengo un tatuaje, del cual no me siento ni siquiera, pues, ni contento, ni feliz, ni nada. ¿Me quita la salvación si lo tengo o si me lo hago? No, no estoy diciendo eso y tampoco soy religioso. Lo que estoy diciendo es que, ¿qué necesitas hacer para que el Señor se sienta agradable de estar contigo? Estoy totalmente de acuerdo que el exterior no tiene nada que ver si tu interior es íntegro. Pero si la Biblia dice que tu exterior es el reflejo de tu interior y quieres ser cebra, pues Dios te hubiera hecho cebra. Pero si eres cebra, pero sin rayas. ¿Sabes qué es una cebra sin rayas? Te lo dejo de tarea. ¿Ok? Y dice aquí en el versículo, aleluya, dice en el versículo 16, entonces yo soy templo del Dios viviente. Amados, vamos a dejarle aquí. Amén. Se nos acabó el tiempo y vamos a continuar nuestra identidad que es en Cristo Jesús. Vamos con esto que hemos meditado, creo que ha sido suficiente para que podamos pues conocer un poquillo más, pero sobre todo para que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Amén. Oremos. Padre precioso y buen Dios, te doy gracias, papá, por este tiempo. Gracias, papá, porque tú eres bueno. Tu grandeza y tu fidelidad, Señor Dios, son lo único que yo necesito. Gracias porque me perfeccionas. Gracias porque tienes mucha paciencia y mucho amor para con nosotros. Precioso y buen Dios, papá, bendícenos, danos sabiduría. Ayúdanos para que no solamente quedemos ya incomodados con este estudio, sino que seamos transformados por el poder de tu palabra. Precioso y buen Dios, te ruego que bendigas a cada una de las personas que están viendo o escuchando este estudio. Que seas tú, precioso y buen Dios, trayendo revelación a sus vidas cada día. Que seas tú, Señor, perfeccionándolos. Tu palabra dice hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Gracias por la palabra, gracias por la enseñanza, gracias por revelarnos quiénes somos para ti. Que el Padre Todopoderoso y buen Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga y yo te bendigo. En el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Para que seas bendecido tú donde quiera que estés. Siendo luz, siendo sal, siendo siervo de verdad, siervo de justicia, siervo de Dios. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Amén. Pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Yo espero que usted sea esforzado y valiente y no diga, creo que ya no voy a escuchar ese estudio. Creo que no es para mí. No lo sé. Si este es para ti, espero que la próxima clase estés conectado. Amén. Que te vaya muy bien. La paz del eterno y buen Dios contigo. Aleluya. Amén.